qué mejor prevención que la de hacer actividad física. Quiero hablarles un poco de mis conflictos de interés. Usualmente los médicos de familia, felizmente no tenemos muchos conflictos de interés con la industria farmacéutica, casi es un mantra nuestro no asociarnos a la industria farmacéutica, pero de hecho todos tenemos valores, cosas que nos hacen ser las personas que somos, ¿no? Y por lo tanto eso hace que hablemos o pensemos de una forma, ¿no? Mis conflictos de interés, soy médica de familia, creo que la atención primaria debe ir primero en el sistema sanitario, que si realmente necesitamos hacer una reforma, esta debe ir primero por el primer nivel. Creo que tenemos que cambiar el paradigma y creo que también tenemos que pensar en eso que está en nuestro juramento hipocrático, que es principio bioético de primero no hacer daño. Voy a hablarles un poco de los conceptos de la salud. Voy a ir un poco desde lo amplio hasta terminar en la prescripción de actividad física. Y voy a tratar de hacerlo en el tiempo que me han dado. Bueno, lo primero es que no tenemos una receta de cocina para esto y vivimos en una sociedad que puede ser muy inequitativa, ¿no? Es diferente prescribir ejercicio de repente acá a las personas que viven por acá cerca. Cuando uno sale hay muchas personas corriendo, ¿no? Montando bicicleta. Es un escenario diferente a de repente prescribir ejercicio acá, ¿no? Entonces no podríamos tener la misma receta de actividad física para las diferentes poblaciones en las que trabajamos. Y por lo tanto, esa labor de nosotros como profesionales que están ahí junto al paciente puede ayudar a que busquemos la mejor forma de hacer que las personas puedan hacer cambios de estilo de vida, entre ellos la actividad física, el ejercicio. Entonces quería empezar un poco hablando de la salud, ¿no? Y todos seguramente conocen el concepto de la OMS, del equilibrio biopsicosocial, espiritual, etcétera. Pero no siempre es posible estar en ese equilibrio, ¿no? Y si de repente hablamos de nuestros adultos mayores, tal vez ese equilibrio biopsicosocial, espiritual, no siempre es posible. Para nosotros tampoco, ¿no? Si nos preguntamos ahora si estamos exactamente en ese equilibrio, no sé si todos podamos afirmar eso. Por lo tanto, me gustaría traerles algunos conceptos de salud, ¿no? Miguel de la Arguía, este autor, dice que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. La salud es ser libre, vivir en un país democrático, tener libertad de expresarse, tener derecho a trabajar, tener derecho a vivir, ser capaz de amar y ser amado. Otro concepto de un médico familiar belga que acuñó el concepto de prevención cuaternaria es este. La salud es una resistencia, la resistencia a la enfermedad en sí misma, también la resistencia al acoso, la resistencia a las drogas, a la explotación, a la comida basura, a la contaminación, la resistencia a las condiciones de vida desastrosas, la resistencia al mercado farmacéutico, a la mercantilización de la salud y por lo tanto a veces la resistencia a la propia medicina. Nosotros, los profesionales de salud, estamos aquí para ayudarlos a resistir. Y si hablamos de salud pública, clásicamente trabajar en promoción tendría que ver con mirar más allá de repente solo estar en el consultorio y prescribir actividad física. Tiene que ver con esos determinantes, esa foto que les presentaba al principio. ¿Qué podemos hacer para generar espacios donde podamos ser más saludables? Pero también evitar factores de riesgo y, por supuesto, manejar el daño cuando se presenta. Marc Yamule, el que les ponía en el concepto de salud, acuñó el término de prevención cuaternaria. Cuando hablamos de prevención y los tipos de prevención, muchas veces esto está pensado en un enfoque lineal, donde se tiene en el medio la enfermedad, ¿no? Entonces, antes de la enfermedad hay unos tipos de prevención y cuando aparece la enfermedad hay otros tipos de prevención. Pero Marc Yamule lo pensó de esta forma, con dos cuadrantes, en el que por un lado está lo que el médico o el profesional de salud mira y por otro lado está lo que siente o percibe el paciente. Y por lo tanto, cuando juntamos el cuadrante en que el paciente no siente enfermedad y el médico no detecta enfermedad, podemos aplicar la prevención primaria.
Si encontramos el cuadrante en que no hay sensación de enfermedad por el paciente, por ejemplo, alguien que no tiene ninguna dolencia, pero cuando le tomamos la presión, esta está alta, o cuando le tomamos la glucosa, esta está en un nivel que podemos diagnosticar enfermedad, ahí aplicamos prevención secundaria, pues tamizamos y encontramos o detectamos tempranamente un problema. Cuando el cuadrado en el que yo percibo enfermedad como profesional de salud y el paciente también tiene síntomas o dolencia, está presente, aplicamos la prevención terciaria. Y entonces queda esta incógnita de la prevención cuaternaria, ¿qué será? Y tiene que ver con lo que pasa todos los días. Los estudios dicen que en el primer nivel el 30% de las consultas no podrían ser etiquetadas con una enfermedad. Es decir, las personas vienen por síntomas, por miedos, por temores, por preocupación, porque les demos un consejo. Y muchas veces nuestra respuesta por la formación que tenemos es etiquetarlos con una enfermedad. La prevención cuaternaria significa la acción para identificar un paciente o una población en riesgo de supermedicalización y protegerlos de una intervención médica invasiva y sugerir procedimientos científica y éticamente aceptables. Y ustedes dirán, ¿por qué me hablan de eso si la ponencia era de prescripción de ejercicio, ¿no? Porque efectivamente la actividad física muchas veces no es una acción que hagamos frecuentemente y muchas veces nos vamos hacia acciones que no tienen tanto sustento científico o no mejoran tanto el pronóstico del paciente. Cuando uno calcula los números necesarios a tratar, si uno calcula, por ejemplo, cuánto beneficia el uso de aspirina en un paciente que no tiene riesgo cardiovascular elevado, es casi nulo. No evita muertes y evita 1 en 1000 más o menos eventos cardiovasculares. Si uno analiza eso con dieta mediterránea, por ejemplo, el número necesario a tratar sale 63. Entonces muchas veces nos ceñimos a tratamiento farmacológico cuando probablemente lo más efectivo sea el tratamiento no farmacológico en muchos casos. Los médicos familiares usamos un método clínico que se llama método clínico centrado en el paciente. Y esto significa que tratamos de no enfocar solo la enfermedad, sino también esa dolencia, o sea, los síntomas, los signos que tiene la persona, los sentimientos, las ideas y las expectativas que tiene la persona alrededor del problema que está teniendo, pero también enfocar la salud, que no es solo el equilibrio biopsicosocial, sino también los significados y aspiraciones que puede tener cada persona, porque esos valores de la salud influyen en cómo hacemos los cambios de estilo de vida. Para mí, por ejemplo, desde el consultorio puede ser muy importante que esa persona diabética haga ejercicio, pero para esa persona lo más importante para sentirse en ese equilibrio biopsicosocial es que tenga el dinero para pagar la pensión de su hijo que esté en la universidad y por lo tanto eso significa que tiene que trabajar como taxista 14 horas y eso significa que no va a hacer actividad física, ¿no? Puede entender tal vez que es importante la actividad física, pero el valor más importante para esa persona en ese momento, lo que lo hace sentir tranquilo y feliz es que su hijo esté cumpliendo las metas que ambos han planificado, por ejemplo. Si no entendemos esa realidad en cada persona, probablemente haremos una receta de cocina que no tendrá efecto en cada paciente.